fueron guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia ha llegado hasta aquí con abundancia? La abundancia la tenemos ahora, pero, y créanme que se me quebranta la voz al saber cuando uno lo llevaban a un lugar. Cuando el pastor Cristóbal Ospino me mandó a llamar a su casa y me dijo, ¿usted sabe lo que pasó en Ricaurte? Yo le dije, sí, hermano. El pastor que mandaron allá, le tocó tenerlo encerrado 10 días y la gente rodeaba la casa para matarlo. Y una noche, él era un hombre delgado, lo vistieron de dama, con zapatilla y todo, para poderlo sacar. ¿Usted sabe lo que pasó en Ricaurte? Y yo, sí, señor. Y el hermano que salió de allá renunció. Dice que no vuelve a la obra, que ese es muy duro. Y Dios me ha mostrado que usted va para allá. Hermano, yo quedé sin pierna, yo caí. Si a mí me hacen un hoyo en ese momento y me dicen, te metes al hoyo, te vas para allá, yo me meto al hoyo. Seguro que sí. Y lloré. Lloré. Y como a los 15 minutos me dijo, ¿se va o no se va? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más eminente. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Gracias a Dios. Estén cómodos, hermanos. Yo quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios y al hermano Roberto que él me permitió estar aquí esta semana. Este es un programa que me han pedido especialmente los hermanos de Arauca, porque en estos días vamos a tratar un tema, la iglesia más que una organización es un organismo, sabiendo que el cuerpo o que nosotros componemos el cuerpo de Cristo y que un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, cada miembro tiene su lugar. Y de pronto nos hemos equivocado pensando que yo debo escoger el lugar en que debo estar en la iglesia. Y esas equivocaciones Han llevado a muchos al fracaso, al caos. Porque dice yo quiero ser, o yo tengo que ser. Y lo buscan de alguna manera y de pronto lo logran. Pero a la postre terminan en cero. Esta noche vamos a tener como un preámbulo
acerca de lo que ya entremos de lleno el jueves y el sábado y el domingo. La Biblia nos habla del ministerio grabado en piedras, el ministerio de la letra. También dice que es el misterio de condenación. Cuando quiero advertirle, hermanos, que de pronto algunos habrán entendido que vamos a tener unos mensajes explosivos. No. Yo lo que quiero es que nosotros vayamos pensando a qué y para qué me trajo Dios a la iglesia. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia? Yo he visto muchos que han soltado esas palabras. Yo tengo que ser pastor, tengo que ser. Pero más tarde los veo descarriado, muy mal. Y una iglesia crece y no solamente necesitamos el crecimiento, sino el establecimiento. Que no nos volvamos como un tubo de acueducto que por una punta entra el agua y por la otra sale, sino que el que llegue a la iglesia se quede en la iglesia. Y que cada uno de nosotros desempeñemos lo que nos corresponde. El Señor siempre, cuando Él quiere hacer una obra, se manifiesta de una manera maravillosa. Él no improvisa. El Señor hace lo que quiere hacer. Él manda, ordena y se hizo. No hay que tomar medidas, no hay que sacar fotos, no hay que sacar más nada. Entonces, pero tiene todo su tiempo, a su debido tiempo Él obra. Moisés, yo creo que desde adolescente sintió el deseo de que él iba a ser un líder, pero lamentablemente no esperó. Y se lanzó antes de tiempo y esto le causó un problema bastante grave. Porque por haberse lanzado antes de tiempo a un liderazgo, le tocó 40 años de entrenamiento. Pero cuando Dios vio que él ya podía, lo llamó el mismo Dios y lo puso en el lugar que debía estar. Y por medio de él, Dios hizo grandes cosas, pero grandes cosas. De tal manera que desde la salida de los hijos de Israel de Egipto, se comenzaron a ver maravillas. Pero ¿quién llevaba la vocería? Un hombre. ¿Y cuál era la preparación que llevaba? Una vara. Eso era todo lo que llevaba. Y cuando Dios le decía, alza tu vara y descárgala, él la hacía y se hacía. Pero era Dios el que le decía. ¿Cuántos varazos le hubiera dado Moisés al mar para que se dividiera sin la orden de Dios? ¿Y qué hubiera sucedido? Nada. Dele y dele y dele y dele y nada. Pero por la orden de Dios, con un solo varazo tuvo el mar para dividirse. Entonces, pero cuando él desobedeció allá en Horeb, que le dijo a la peña lo que no debía decirle, también las cosas le salieron mal. Y eso lo llevó a la muerte. Entonces, sin embargo,
cuando él quiso mostrar a su pueblo lo que iba a hacer con él, con el pueblo, él lo llevó aparte y estuvo en la presencia del Señor por espacio de 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice que a su regreso su rostro resplandecía, porque traía las tablas, en las tablas escritas los mandamientos. Y aquí donde leemos, dice que, donde leímos, dice que si el ministerio de muerte grabado en letra, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, todo eso yo quiero que lo analicemos un poco, porque Dios tomó esta manera para formar de este hombre un líder admirado. Y aún más adelante la gente tuvo que someterse, obedecerle, porque era el hombre quien Dios había escogido para este trabajo. Si me regala un poquito de agua. Lo había escogido para este trabajo. Entonces, hermanos, si podemos nosotros mirar todo esto, disculpe, hermano, podemos pensar que Dios tenía el propósito de formar, de hacer, de llevar a un pueblo a una tierra que él había prometido. Alabado sea el Señor Jesús. De tal manera que ellos pudieron pensar que ese era su líder. Y aparte de él, hubo otros líderes más que le acompañaron, como fueron los 70 diáconos, dentro de ellos Josué y Caleb. Yo lo que veo, hermanos, allí, yo quiero que ustedes, yo voy a hablar así despacio, porque el interés mío que Dios ha puesto en mi corazón es que uno entienda para qué estamos aquí en la iglesia. Alabado sea el Señor Jesús. Y como miembros del cuerpo que somos, podemos estar contentos en el lugar donde Dios nos tenga. Si usted nunca es llamado aquí a dirigir un coro, pero usted está en la iglesia sirviendo en algo, ¿qué más queremos? ¿Qué más buscamos? Si aquí no hemos venido por púlpito ni por plataforma, aquí hemos venido por salvación. Alabado sea el Señor Jesús. De manera pues que ahí dentro de ese programa de Dios, gracias, el Señor dio la ley. Y por eso la Biblia lo llama el ministerio de letra grabado en piedra. El ministerio que había de perecer era móvil. No es mi intención demorarme en explicar esto, que son cosas que ustedes conocen.
Pero quise tomar este principio para que lleguemos a la conclusión de la gran diferencia que hay entre ese tiempo y el actual, habiendo comenzado el día de Pentecostés. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Por qué vino la ley? ¿Para qué vino la ley? ¿Por qué Dios metió la ley allí como en un paréntesis? Vamos a mirar en el capítulo 3 del libro de Gálatas y ella nos dirá. Gálatas, el capítulo 3, el versículo número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces había una promesa. Dios hizo la promesa a Abraham, a tu simiente. La hizo en medio de la ley, o antes que la ley fuese. Y desde allá estaba apuntando a Cristo. Y esto es muy bueno tenerlo presente, porque uno se sorprende de que hermanos que han estado aquí en la iglesia por años o de pronto han nacido aquí, tengan que decir ahora que Cristo comenzó en el pesebre y que Jesucristo es uno y Jehová es otro. Pero la promesa venía para algo que sería permanente. La ley se iba a terminar, iba a tomar conclusión. El verso 19 del mismo capítulo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces había un plazo. ¿Para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones. Porque donde no había ley, no había pecado, no había falta. No había nada. Pero entonces Dios puso la ley, o dio la ley, para que el hombre supiera cuál era su estado, dónde estaba. Entonces por eso llamó ministerio de muerte. Porque lo que la ley reflejaba no era sino muerte. El que adulteraba lo mataba. El que robaba lo mataba. El que violaba el sábado lo mataba. Solamente lo que había era muerte y muerte y muerte. Gracias a Dios que Jesucristo vino a darnos vida. Alabado sea el Señor Jesús. Se convirtió en un yugo. Dice el apóstol que ni los padres ni ellos fueron capaces de cumplir. Eso lo encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Yo quiero ir citando
porque es que a mí más que todo me interesa algo que está haciendo un hermano allí, que es una grabación. Alabado sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 15, dice el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces había ese pequeño problema. Había ese problema allí, que querían que los hermanos fuesen circuncidados. El verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Después de una discusión que hubo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, era como un yugo que ni los padres ni ellos habían podido llevar. Pasemos al libro de Romanos, el capítulo número 7. El capítulo número 7 del libro de Romanos y el versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces eso fue el trabajo que ella vino a hacer. Por eso se llamó el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra. Me llama la atención que cuando Dios, a pesar de todo esto, Dios lo dio y Moisés se formó el líder grande, el gran líder, y Dios lo llenó de su espíritu. Alabado sea el Señor Jesús. El capítulo 10 y el verso 4 de Romanos dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, cuando el Señor apareció, entonces todo aquello quedó abolido, todo aquello quedó a un lado. Y comenzó el ministerio en el cual estamos hoy. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces la ley fue lo que sacó a la luz todo. Si ustedes leen, la ley no se compuso de 10 mandamientos. Eran 10 mandamientos y 600 ordenanzas. Lo mínimo. Hasta, figúrese que si una persona buscaba a un obrero tenía que pagarle por la tarde. Si usted le prestaba al vecino, dice la Biblia, la quejada de un molino tenía que devolvérsela el mismo día. Si un ladrón se le metía a su casa y usted lo mataba, no le hacía nada. Entonces, era una cantidad de cosas que había en la ley. Pero eso nació cuando la ley salió. Por ejemplo, Abraham era hermano con Sara. Él dijo, ciertamente mi hermana es hija de mi padre, mas no de mi madre, y yo la tomé por mujer. Eran hermanos de padre. Pero la ley después dice que verle la desnudez a la cuñada o a la suegra ya era un pecado. Entonces, hermanos, esas
cosas uno tiene que tenerlas muy presentes. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, miremos allí un poco rápido. Hebreos, el capítulo 9. Vamos a mirar el versículo número 8. Aquí habla, claro, no hay tiempo para leer todo aquello, pero todas las cosas que se hicieron como símbolo. Por ejemplo, el tabernáculo y los muebles, la mesa de los panes, el sacrificio, el cordero, el aceite, el agua, las lámparas. Todo esto era un símbolo. Todo esto apuntaba a Cristo. Por eso dice la Biblia que Dios reunió todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora en Cristo encontramos el tabernáculo, encontramos el sumo sacerdote, encontramos el pan, el agua, el aceite. Como dice un coro, todo lo tengo en Cristo y nada tengo que envidiar. Alabado sea el Señor. O como dice la Biblia, en Cristo estamos completos. Por eso dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender, con esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida, bebida, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, alabado sea el Señor Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Alabado sea el Señor Jesús. El Señor habitó en el tabernáculo en un lugar que llamaba el lugar santísimo. Pero para ir allá solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo, haciendo una cantidad de ceremonias acá en el lugar santo. Había un velo que dividía el santo con el santísimo. Entonces, eso era la ley. Pero estando ya presente Cristo, el Señor dice una vez, el cielo es mi cielo y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero en cuanto a Cristo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, ese era el ministerio de una forma así, a vuelo de pájaro, lo que era el ministerio de la ley, de muerte grabado con letras en piedra. Pero el ministerio del Espíritu, que es el que más me ha llamado la atención, porque adelantándome un poco a algo que veremos más adelante, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, yo la edificaré.
Y si el ministerio de la ley tuvo gloria, dice, ¿cuánto más será con gloria el ministerio del Espíritu? Alabado sea el Señor Jesús. La iglesia primitiva creció, perseveró, predicó, fue dirigida, todo lo que hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Ella comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesús. Y una de las cosas que a mí me amarra, digámoslo así, en esta iglesia del Señor, es saber que a pesar de las cosas que hayan sucedido y las que puedan suceder, hermano, crea con toda el alma que nosotros tenemos el verdadero mensaje. Eso sí, lo he creído yo toda la vida. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso, el Señor vio una necesidad. El Señor vio una necesidad. Vamos a mirar esa necesidad en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y el versículo número 7, el Señor le dice a los discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oiga, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Aleluya. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Yo recuerdo las palabras del hermano Domingo Zúñiga una vez. Él decía que cuando él estaba en Armenia, Quindío, un pastor de una iglesia, no del nombre, le preguntó por qué ustedes crecen tanto y nosotros no. Y esa pregunta también me la hicieron a mí cuando estaba en Barranca. El hermano Zúñiga le dijo, lo que pasa es que ustedes van en bicicleta y nosotros vamos en moto. ¿No? Ustedes tienen que pedalear y nosotros apenas hacemos así y vamos en velocidad. Entonces la gente piensa, vea, en el año 98 o 97 por allí, en el periódico El Tiempo salió una nota que decía que una iglesia que hacía 100 años había llegado a Colombia. Tenía 120 congregaciones en 100 años. Y en ese tiempo nosotros no teníamos sino menos de 60 años. Y teníamos más de 2000 congregaciones. Entonces ellos se sentían contentos porque tenían 120. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta allá? Y créame sinceramente, estimada iglesia, y lo digo con respeto, a mí me duele en el alma, porque este viejo que ustedes ven aquí parado, oyó predicar al hermano Larsen, al hermano Forero, Sergio Forero, el señor padre de la hermana Martica, al hermano Eliseo Duarte, a un pastor Alfredo Montenegro, a un pastor llamado Moisés Izahar,
Y así a muchos pastores de ese tiempo, como Miguel Laureano Peña, como Cristóbal Ospino, con quien yo me levanté, que fueron hombres que hacían temblar los escenarios. El Coliseo en Barranquilla temblaba. Alabado sea el Señor Jesús. Yo recuerdo una vez en una confraternidad en el banco, el hermano Zúñiga estaba predicando y él salió corriendo por los pasillos y parecía que era una brisa, o no parecía, sino que era una brisa espiritual. Por donde él pasaba, la gente quedaba hablando en lenguas. Ese es el ministerio del Espíritu. Y yo he sentido, estimada iglesia, con todo el temor de Dios, yo he sentido hablar de esto. Porque, hermanos, lo que nos viene para encima después de estas elecciones no es cosa fácil. No es cosa fácil. La alianza que hay entre los políticos es grave, grave. Pero estoy seguro que si nos llenamos del Espíritu, seremos más que vencedores. De eso estoy seguro. El Espíritu convencerá. Convencerá. ¿Cuántos hombres le hemos oído decir: hombre, a mí me gustan los cultos, los cánticos, pero a mí no me gusta es que se pongan a llorar? Pero cuando Dios los ha tocado, han llorado también, porque ese es el ministerio del Espíritu. Por eso el Señor dijo que era una necesidad. Es una necesidad. Conviene que yo me vaya. Conviene. Entonces, hermanos, esa gran necesidad tiene que vivir todavía en nosotros. El Señor estaba haciendo una preparación. Estaba haciendo una preparación. Porque en el mundo que los discípulos se iban a enfrentar no era cualquier cosa. No, Señor. Tenían que pelear contra todas las tinieblas, contra el diablo y todos sus ejércitos. Pero al nombre de Jesús los demonios le tiemblan. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso Él les dijo, cuando se estaba despidiendo de ellos, que no se fueran de Jerusalén. Desen allí, porque afuera está el diablo con sus garras como el león. Desen allí en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y recordemos esto. Hacía unos días atrás, el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces delante de una mujer que prestaba un servicio doméstico. Lo negó, tuvo miedo, le temblaron. Temblaba y tuvo miedo. No soy de él, no lo conozco. Delante de una sola mujer. Pero el día de Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se lanzó a la calle, ¿no? Y le habló a la multitud que no eran centenares, sino miles. Alabado sea el Señor. Y le dijo: esto no es tan borracho como ustedes piensan, siendo que apenas son las 9 de la mañana. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y comenzó a predicarles y terminó diciendo: este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, este mensaje rompió el corazón de los incrédulos. Este mensaje los puso a llorar. Este mensaje los compungió. De tal manera que temblando, cuando una persona está compungida, está temblando. Y por eso preguntaron, varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros lo matamos, es verdad. Pero ahora ¿qué hacemos? Ahí usó Pedro por primera vez la llave que el Señor le había dado. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Cuando él dijo, es fácil, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Por qué tenía él que prepararlos de esa manera? ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque no era fácil la tarea. De pronto, hermano, en los últimos años, para acá, hemos tenido como un tiempo de quietud. Y esa quietud nos ha perjudicado en gran manera. Nos ha perjudicado cuando los ayunos son 3 o 4 horas. Cuando las vigilias son de las 7 a las 11. Cuando no nos importa llegar tarde al culto. Cuando parece que estamos en una religión. No, hermanos. Créalo usted o no lo crea. Esta es la iglesia del Señor. Y no puede cambiar. Óigame eso. Y no puede cambiar. Porque el dueño de ella no ha cambiado. Alabado sea el Señor Jesús. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Oiga eso. También las hará. Las obras que yo hago. Yo creo, hermanos, voy a tomarme unos 5 minutos para contarles un testimonio. En el mes de marzo de 1959, yo administraba en un campo una congregación como de unos 20. Habíamos ido a un pueblo y nos sacaron a punta de piedra. Gracias a Dios, como 200 personas tirándonos piedra no nos pegaron ni una. Y nos vinimos para el campo donde estábamos. Y como a los 8 o 10 días, el niño de una hermana estaba enfermo. Y nosotros, yo le dije a la hermana, llévelo al banco. Está muy grave el niño. Dijo, no, hermano, yo no lo llevo. Dios me lo dio, Dios que se lo lleve si quiere. Un sábado estábamos en el culto. Y cuando estaba terminando de predicar, oí un llanto, unos llantos. Yo le dije, murió el niño. Terminemos y vámonos. Pasaron unos 30 minutos o 40 minutos para llegar allá. Sí, el niño estaba en una estera acostado, muerto. Yo lo toqué. Estaba frío ya. Le abrí los ojitos, ya cuajaditos. Le dije al hermano, consigue unas tablitas. Yo algo conozco de carpintería. Para hacerle el cajoncito al niño. Dijo, no, hermano. Yo he creído en el Dios que resucitó a Lázaro de 4 días. En todo el culto tuvimos una sola visita. Que no se quiso sentarse, estuvo parado en un poste de la iglesia. Y él estaba allí y se recostó en un poste de la casa. Cuando rodeamos todo la esterita y nos pusimos a orar. No sé cuántos minutos, porque hubo un derramamiento del Espíritu maravilloso. Yo abrí los ojos cuando oí el llanto de un niño. Y cuando abrí los ojos era el niño que estaba sentado.
Alabado sea el Señor Jesús. Entonces yo soy testigo. ¿Cómo es que ahora un descontento me viene a decir a mí que ese no es el nombre, que Jesús no es el nombre? Yo sigo creyendo que Jesús es el nombre de Dios aquí y en cualquier parte. Que se invente lo que se quieran inventar, pero yo en el nombre de Jesús he orado por un muerto y ha resucitado. Y eso se repitió en otras ocasiones. El señor que estaba recostado al poste fue testigo cuando el niño abrió los ojos y se sentó. Terminado el culto, la reunión me dijo, ¿cuándo va a mi casa? ¿Dónde vive usted? Vivo en el pueblo. Pero de allá nos sacaron a piedra hace 10 días. Dijo, no, conmigo no le pasa nada porque yo soy uno de los jefes del pueblo. Porque es que tengo una hija sabuceada de los médicos. Y si Dios resucitó a este niño, ¿por qué no va a sanar a mi hija? Quedamos a ir un miércoles y fuimos. No, hermano, entrar a ese cuarto donde estaba esa niña, uy, una cosa terrible. Tenía una disentería. Ella la tenían en un catre de piel. Tuvieron que abrirle un hueco al catre y poner una lata debajo para que cayera el excremento. Eso era terrible. Era el huesito ahí tirado, borrado con la piel. Pero oramos, invocamos el nombre de Jesús. Fue el nombre de Jesús. No el nombre de Yeshua, sino de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos fuimos. Como a los 2 meses recibí una carta del hombre que fuéramos a hacerle un culto. Y yo le contesté y le dije que no nos sentíamos tan animosos para ir, por lo que eso, y digo, no, vengan. Y fuimos. Tocamos la puerta y la que nos abrió fue la muchacha. Alabado sea el Señor Jesús. Ese es el ministerio del Espíritu. ¿Entendemos por qué razón dijo el Señor que era una necesidad? Es una necesidad. Alabado sea el Señor Jesús. Es una necesidad. ¿Cómo hablaron los apóstoles a las autoridades civiles y eclesiásticas? ¿Cómo hablaron? Miremos unos textos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. El versículo número 12. Y el apóstol dijo, este Jesús, ¿delante de quién lo dijo? De multitudes. Este Jesús, verso 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Delante de las multitudes, de las autoridades. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora el Espíritu los llenaba, los guiaba, porque ellos eran influenciados por Él. Aprendían a oír esa voz
esa voz que le habla. Hermanos, yo creo, yo lo he dicho hace unos años, lo vengo diciendo, que será necesario que Dios le pegue una apretadita a la tuerca. Y aquí, por el Espíritu Santo lo dije, que esta iglesia necesitaba un zarandeo. Alabado sea el Señor Jesús. Hablé de los hombres vanos. El vano no hace sino bulto, pero no pesa, ni nace, mucho menos lleva fruto. Miremos en el capítulo 13 de los Hechos. Alabado sea el Señor Jesús. Hechos, capítulo 13. Verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Señor, en ayuno. ¿Qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Fue el Espíritu Santo. Porque ellos eran guiados. Porque era el ministerio del Espíritu. Y el Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Pero ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesús. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Ayunaron y oraron. Recuerdo una vez en la central de Armenia, despedían a un joven para la obra, pero lo despidieron con bombos y platillos. A un pueblo donde había unos poquitos hermanos. Recuerdo que todos los que hablaron decían: ese pueblo, bueno, se van a convertir toda esa gente, porque este hombre sí es hombre, es un universitario el que va para allá, sí, bueno, eso lo alabaron. A mí me tocaba predicar esa noche, y yo le dije: hermano, cuente que yo voy a orar por usted, todo lo que tengo que decir. Lo demás son falacias. Ojalá Dios lo ayude. Y se fue. A los 4 meses regresó. Había caído allá. No. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa con esos argumentos? ¿No? Si es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Nuestros predicadores tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Nuestros cantantes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Déjeme ser exagerado. Un predicador sin estar lleno de la unción es una comida sin sal. No sabe a nada. Porque aquí, en esta iglesia, predomina la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesús. Y mire, verso 4. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia ha llegado hasta aquí con abundancia? La abundancia la tenemos ahora. Pero, y créanme que se me quebranta la voz al saber cuando uno lo llevaban a un lugar
Cuando el pastor Cristóbal Ospino me mandó a llamar a su casa y me dijo, ¿usted sabe lo que pasó en Ricaurte? Yo le dije, sí, hermano. El pastor que mandaron allá, le tocó tenerlo encerrado 10 días y la gente rodeaba la casa para matarlo. Y una noche, él era un hombre delgado, lo vistieron de dama, con zapatilla y todo, para poderlo sacar. ¿Usted sabe lo que pasó en Ricaurte? Y yo, sí, señor. Y el hermano que salió de allá renunció. Dice que no vuelve a la obra, que eso es muy duro. Y Dios me ha mostrado que usted va para allá. Hermano, yo quedé sin pierna, yo caí. Si a mí me hacen un hoyo en ese momento y me dice, te metes al hoyo, te vas para allá, yo me meto al hoyo. Seguro que sí. Y lloré. Lloré. Y como a los 15 minutos me dijo, ¿se va o no se va? Yo le dije, sí, hermano, me voy. Digo, entonces alístese que nos vamos tal día. ¿Pero qué tenía yo que alistar? Y el día que ya íbamos a salir, el día anterior me dijo, ¿listo para mañana? Yo le dije, hermano, yo no tengo plata. Dijo, entonces no va a ninguna parte. Yo, deme permiso para trabajar 8 días para ir. Dijo, bueno, vaya. Trabajé una semana, me gané 42 pesos. Y con eso compré unas cositas que me hacían falta. Y el desayunito, o el gran desayuno en el banco, un tinto con una arepita que llaman allá, que llaman pastelito, una arepita así de este grande. Ese fue el desayuno. Tomamos un vehículo en la lancha por el río Monpós. Y la gente almorzando y nosotros, sin un peso, ni él ni yo. Menos mal que un señor se puso a subir unos bultos de naranja y se cayeron 2. Yo las agarré y le di una a él y otra a mí. Ese fue el almuerzo. Cuando llegamos a un pueblo que llaman Guamal, de donde es mi esposa, ya el camión que viajaba para la montaña se había ido. Nos tocó a pie, 45 kilómetros. Cuando entramos, dejamos la carretera y cogimos la trocha, ya estaba oscuro. Nos tocó quitarnos los zapatos porque estaban rotos y era lo único que llevábamos. A caminar por esos caminos oscuros, sin linterna y descalzo. Llegamos a un caño como a las 8 de la noche y me dijo, aquí nos toca amanecer porque yo no sé nadar. Pero era agua mansa. Yo pasé nadando. Yo le dije, no, hermano, está fácil. Como llevamos hamaca, vamos a añadir los 4 lazos de las hamacas y yo paso la maleta suya y la mía acá en la cabeza y después lo amarro a usted por aquí, yo me cruzo allá y usted se tira y yo lo halo allá. Usted verá si se deja ahogar, pero vamos a ver si pasamos. Así lo pasé. Llegamos a las 11 de la noche a ese campo y los hermanos estaban en vigilia, orando. Y cuando llegamos hubo un derramamiento del Espíritu Santo como de 1 hora. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Qué comida ni qué nada? Al culto, a la 1 de la madrugada nos estábamos comiendo un huevo frito con un pedazo de yuca. Esa fue la comida del día. Hermanos, pero ese era gran gozo, alegría para nosotros. Saber que el corazón de nosotros hinchía de alegría, sabiendo que estábamos haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos llenos del poder del Espíritu Santo.